Hola, reciban mis cordiales saludos. En esta oportunidad estoy con una persona a la que me interesaba entrevistar, con la que me interesaba conversar desde hace mucho tiempo, que es Fernando Mora, a quien he conocido curiosamente a través del Facebook, ¿no? Porque las redes sociales también pueden ser utilizadas positivamente cuando se utilizan por sabiduría, y hay personas que yo sigo por el interés que me suscitan sus publicaciones, y entre ellas ocupa un lugar preponderante las publicaciones de Fernando, que siempre son interesantes, bien pensadas, no publica cualquier cosa. Entonces, curiosamente, a través del Facebook terminamos ahora en una conversación ya más profunda, más intelectual con Fernando, y estoy muy agradecido por tu presencia. Fernando es valenciano, de España, y él tiene una formación filosófica, y ante todo sus intereses son de índole espiritual. Ha profundizado mucho en el budismo y también en el sufismo, y principalmente en la obra de Ibn Arabi, que yo creo que es importante esta revalorización que está teniendo la obra de Ibn Arabi, sobre todo para reconfigurar aquello que entendemos como lo hispánico, ¿no? Porque normalmente tenemos la idea de lo hispánico a partir de los reyes católicos, y nos olvidamos aquel primer renacimiento ibérico, que fue la presencia de las poblaciones árabes, o musulmanas y sefarditas. Eduardo Subirats, un filósofo español, dice que este fue el primer renacimiento en Europa, y yo creo que hasta cierto punto estoy muy de acuerdo con lo que dice Subirats. Entonces, como ya empezaba a plantear Fernando, yo considero que este rescate que ha sido por mucho tiempo negado de la obra de pensadores como Ibn Arabi, que hay que recordar que era de nacimiento murciano, luego estuvo en Córdoba, conoció a Averroes, es bastante importante en esta ampliación del sentido de lo hispánico, en este reencontrarse con herencias espirituales y filosóficas que por mucho tiempo tal vez el nacionalismo católico español negó. ¿Tú tienes la misma impresión, Fernando? Totalmente, totalmente. Ibn Arabi y otros sabios, filósofos como él, de tanto hebreos como musulmanes, forman parte de, digamos, de la historia cultural de este país. Lo que pasa es que por razones político-religiosas, digamos, se han visto negados, no han formado parte de la historia cultural de este país hasta hace muy poco, en concreto el caso de Ibn Arabi. Bueno, tenemos en el año 31, Asim Palacios, un sacerdote jesuita, publica el primer estudio sobre Ibn Arabi. Y desde ahí hasta el presente prácticamente no ha habido ningún estudio serio, y entonces me parece de justicia el recuperar esa parte de nuestra herencia cultural, porque al fin y al cabo la herencia cultural hispana está formada por diferentes. Es un río que tiene diferentes afluentes, digamos, ¿no? Que lo constituyen, como tú has dicho muy bien, la tradición hebrea, la tradición musulmana y, por supuesto, la tradición cristiana. Solo me gustaría puntualizar una cosita, y es que el aporte, digamos, árabe a la cultura hispana no procede tanto de la geográficamente de Arabia, de Siria, de estos países, sino que se constituyó propiamente en este país. Quiere decir que hubo un proceso de conversión al Islam, que fue un proceso lento. Esto no fue una cosa ni de un siglo ni de dos, sino que tardó varios siglos, y fue gente de aquí la que se convirtió al Islam, la que abrazó este tipo de cultura, que por otro lado en esa época la cultura islámica era la preponderante
porque tenían acceso a los griegos, a los latinos, hay traducciones al árabe de esa época de todos los filósofos más importantes que luego los europeos de alguna manera cogieron de ahí los textos e hicieron ya sus propias traducciones, que por otro lado esas traducciones se hicieron en su mayor parte también en España, tanto en la Escuela de Traductores de Toledo como en otras escuelas de otras ciudades. No solo estaba la famosa Escuela de Traductores de Toledo, y entonces venía, por así decirlo, gente de todos lados de Europa y se llevaban los libros a mansalva, ¿no? Y tal es así que muchas veces le cambiaban el autor y se ponían ellos mismos, una vez llegados a sus países, como autores, ¿no? de estas obras. Y vamos, el aporte cultural, tanto de judíos como de musulmanes, es fundamental en la historia de este país. Lo que pasa es que se vio interrumpido, pues eso, a partir del siglo XV, ya con la conquista de Granada y todo lo que vino después, la expulsión 2 siglos después de los moriscos. Entonces, pero bueno, ya cuando expulsaron a los moriscos, digamos que el acervo cultural islámico ya había quedado muy mermado, ya no era ni mucho menos lo que fue. Yo Sí, igual tengo la impresión que para nosotros en la América de habla hispana también es sí, importante tener un encuentro con estas otras formas de pensar lo hispánico, ya que sí, estoy seguro que buena cantidad de las personas que vinieron con los conquistadores eran sí. personas recién conversas, tanto hebreos recién conversos como Sí, sí, musulmanes recién conversos. sí, Y perdona que te diga una cosa, porque durante un periodo de tiempo, digamos hasta el año 1600, solamente unas cuantas, digamos, de unas cuantas regiones españolas podían ir a América. Extremeños, vascos, valencianos no podían ir, andaluces me parece que tampoco lo tenían muy bien para ir. O sea, había como una especie de cribado en la gente, pero no obstante, los criptojudíos y los criptomusulmanes me imagino que estaban ahí también en esos barcos, ¿no? Pero había como un cribado político bastante importante, ¿eh? En ese momento. entonces, y además de este punto que yo acabo de marcar, también la historia a partir de la modernidad ha olvidado por supuesto que algunos historiadores especializados han dado cuenta de esto, pero en general no sea en la conciencia, digamos, pública, no está del todo presente la importancia que tuvieron los pensadores de este mundo que se armaba en España, que como tú bien dices es un mundo que se configura en España. Incluso en algún momento existe la idea en Al-Ándalus de formar un oriente ahí mismo, ¿no? Un oriente en un sentido metafísico, ¿no? De traer el reino de Dios a la tierra, ¿no? Y en las universidades, en las madrazas de ese entonces, por lo menos en algún periodo, pudieron estudiar en paz cristianos, musulmanes y hebreos, que es un momento de mucha liberalidad. Incluso se da cuenta que las traducciones de Aristóteles muchas veces vinieron permeadas por el mundo árabe. Es evidente que la tendencia visionaria también de algunos de estos pensadores influenció, por ejemplo, en Dante Alighieri, influenció, el sufismo influenció también en San Francisco, que algunos consideran como el primer poeta en lengua italiana, ¿no? Entonces, la presencia de estos pensadores en el mundo mediterráneo europeo fue fundamental en ese entonces. Sí, sí, indudablemente. Y como tú muy bien has dicho, las traducciones principales de los principales autores, tanto filósofos como médicos, como literatos, vienen a Europa a través de la vía de los árabes. En este caso, de la cultura árabe. No estoy hablando de lo que sería la religión árabe. De hecho, uno de los
intelectuales más importantes y santos, porque era también franciscano, Ramón Llull. No sé si Sí, si Ramón Llull, nacido en Mallorca, este hombre, y al igual que él, me imagino que muchos autores de la época, escribió sus primeras obras en árabe, porque el árabe era la lengua culta, tanto aquí como en toda Europa, porque los principales libros estaban en árabe. Entonces, estos libros luego fueron siendo traducidos a idiomas europeos y ya fueron exportados a otras latitudes y así se empezaron a fundar universidades en Europa con este acervo que provenía de de esta tradición porque verdaderamente los árabes fueron la cultura árabe, ¿no? Cuando digo árabe, no quiero que se piense en los habitantes de Arabia, sino la cultura, el hecho de escribir y de traducir al árabe el compendio de la sabiduría, tanto latina como griega, etcétera, ¿no? Pues entonces el principal foco cultural que había en el momento era Al-Ándalus. También hay que distinguir diferentes fases en la cultura del Andaluz. Digamos, la fase califal, la fase de las taifas, eran como más abiertos, tanto culturalmente como ideológicamente, y luego ya vinieron lo que serían las verdaderas invasiones que vinieron del Magreb, que fueron los almorávides y los almohades, que ya se hicieron con Al-Ándalus o con parte de Al-Ándalus, no todo, y ya pues impusieron su orden, etcétera, ¿no? Pero hay que diferenciar claramente varias etapas en el curso de Al-Ándalus, ¿no? No obstante, uno de los califas almohades, Yaqub al-Mansur, tenía una biblioteca de miles de volúmenes, o sea que en todo el periodo que duró Al-Ándalus, independientemente del cariz político que adoptasen los acontecimientos, hubo un interés verdadero por la cultura. Y habían ex- inmensas bibliotecas, cuando en el resto, en el mundo cristiano, las bibliotecas estaban reducidas al espacio de los monasterios, ¿sabes? Entonces, eso yo creo que es muy importante. hay una frase que se atribuye al poeta Mohammed, en estas frases que son dichos populares, que dice que en el Islam no hay monacato porque la sociedad es misericordiosa, ¿no? Es una frase muy, muy hermosa, ¿no? Porque Sí, pues la indicaría verdad es que que, no la conocía. si no me equivoco, yo la leí en el libro de Henry Corbin, El hombre de luz en el sufismo iranio. Si Ah, no me equivoco, vaya. pero es un libro que leí hace mucho La tiempo. buscaré porque me parece una frase interesante. Sí, es muy hermosa porque da cuenta que justamente ante sociedades no misericordiosas es necesario la idea de los monasterios, ¿no? Ahora, ¿cuál crees tú tú crees que es posible en los místicos castellanos posteriores ya a la toma de Granada, ya a lo que se llama la reconquista de España, en los místicos castellanos como Teresa de Ávila o como San Juan de la Cruz, es rastreable la influencia aún de cierta mística sufí? Porque a mi entender es bastante clara, pero me gustaría que tú que eres Yo creo que sí, totalmente, totalmente. De hecho, hay una estudiosa, López Baral, de la Universidad de Puerto Rico, que tiene varios estudios sobre la influencia de la cultura, ¿no? De la mística islámica en San Juan de la Cruz e incluso en Santa Teresa de Jesús. Entonces, me parece un hecho incontrovertible. O sea, que habiendo nacido y habiéndose educado, habiéndose criado en un contexto donde, porque cuando San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús vivían, los musulmanes, los moriscos, todavía estaban aquí, ¿no? De hecho,
Yo recuerdo cuando estudiaba hace muchos años el bachillerato, nos decía en el libro de literatura, cuando hablaba de Santa Teresa de Jesús, de su vida, decía, y le gustaba cuando era pequeña jugar entre moriscos. Y, ¿sabes? O sea, los moriscos estaban, digamos, vivían alrededor de la ciudad de Ávila y entonces ella iba allí con su hermano y jugaba con los moriscos, jugaban a convertirlos, pero quién sabe. Sí, sí. ¿Quién sabe, quién sabe los moriscos lo que les contaban, ¿no? A estos niños? Y ya te digo, esta mujer, López Varal, tiene varios estudios sobre este tema. Es que es impensable que el siglo de oro de la mística española haya nacido de la nada, ¿no? ¿Sabes? Es impensable, hay una evolución, hay un pasado, hay algo ahí que de alguna manera hace florecer eso en ese momento, ¿no? Tan importante. Igual que el Quijote. En el Quijote encontramos muchas referencias a los moriscos. De hecho, Cervantes dice que el Quijote es un libro escrito por un árabe y que ha Sí. sido traducido al castellano por un morisco. De alguna manera te está ya dando unas pistas de cuál era el ambiente cultural que imperaba en ese momento, ¿no? Y luego bueno, hay muchas cosas en el Quijote que nos llevaría también a hablar de la influencia islámica en el Quijote. Tú sabes que incluso el llamado padre de la literatura peruana, que es el Inca Garcilaso de la Vega, fue un Sí, traductor de León el Hebreo, ¿no? Entonces, esta mística mediterránea del Zohar, que cuaja mucho también en territorio español, fue muy importante sí, para los escritores renacentistas, ¿no? Como Marsilio sí, sí. Ficino y demás, ¿no? Todos tenían este diálogo bastante fluido con los pensadores. Ahora, em, para entrar ya más al tema de Ibn Arabi, que es una de tus especialidades y que es un pensador, un filósofo, un hombre místico que viene cobrando mayor importancia, incluso en el mismo mundo musulmán, está siendo cada vez más revalorizado. ¿A qué crees que se deba que el pensamiento de Ibn Arabi suscita tanto interés para nuestra época? ¿Por qué nos interpela de esa manera? Bueno, quizá por su imponente figura intelectual en cuanto que es autor de, bueno, se le han atribuido casi 800 libros, aunque en realidad solamente están, digamos, justificados 350 o así, algunos de ellos son verdaderas enciclopedias, como las Futuhat al-Maquilla, las Iluminaciones de la Meca, que tienen miles de páginas y serían pues más o menos 14 tomos si lo tradujésemos a un idioma occidental. Luego también es verdad que hay muchos artistas, muchos autores que han sentido, digamos, esta atracción hacia la figura de Ibn Arabi, ¿no? Entonces, yo verdaderamente pienso que es por su digamos, enormidad, por ser una montaña intelectual, por así decirlo, ¿no? Y porque en sus textos uno puede encontrar referencias a cualquier tipo, a cualquier cosa. Es verdaderamente un saber enciclopédico donde te habla de religión, te habla de las visiones que él tiene, porque no olvidemos que Ibn Arabi era un señor que tuvo innumerables visiones, innumerables sueños lúcidos, que diríamos hoy en día, que muchas de sus obras muchas no, él dice que la totalidad de sus obras están inspiradas, él no pensaba lo que escribía, simplemente iba recogiendo como un medium lo que le iba viniendo. Otras obras como el Fusus Algica, Los engarces de la sabiduría, le fueron entregadas en sueños. Entonces, a raíz de lo que él recibe en sueños, escribe esta obra y dice que se deja
un montón de cosas de lo que ha recibido porque piensa que no es el momento de hacerlas públicas, ¿no? Entonces, personajes como Ibn Arabi hay muy pocos en la historia, no ya en la historia de la península ibérica, sino en la en la historia. historia del mundo. Lo que pasa también que ha tenido detractores. De hecho, hay libros por ahí que son críticas que ahora entraremos en eso. Hay un Arabí y a algunas de sus visiones filosóficas, digamos, los musulmanes, entre comillas, porque no sé si considerar los musulmanes, ¿no? Más recalcitrantes, por ejemplo, los libros de Ibn Arabi están prohibidos en Arabia. ¿Sabes? No puedes, en Arabia te cogen el libro de Ibn Arabi y te lo tiran a la hoguera, ¿no? Entonces, y en Egipto hasta hace poco. Entonces, eh, pues es un señor que tiene, que tiene muchos matices, ¿no? Muchos matices y que es muy importante sobre todo por la magnitud de todo lo que escribió, de la cantidad de lo que escribió y por la profundidad de lo que escribió, porque sus obras tienen innumerables niveles, sus escritos. Sus escritos tienen innumerables niveles. Y para ello, claro, hay que leerlos en árabe. Por supuesto, las traducciones siempre en todos los idiomas, cualquier traducción, pues se queda corta, ¿no? Con el original, pero en árabe más, porque esos textos son como, por así decirlo, un mar sin orillas y sin fondo. Quiere decir que puedes ir sacando y sacando nuevas relaciones y entonces nuevos significados y es eso, es interminable, es interminable. Verdaderamente uno se llega a creer que todo había sido inspirado, ¿no? Por algún tipo de... Sí, sí, sí. Es muy interesante lo que dices, me hace pensar en Borges y en esta necesidad de dobles lecturas y también me hace pensar en una metáfora que es muy cercana, justamente poética, al mundo musulmán, que es la imagen del buceador, ¿no? Del buceador que va al fondo del mar en busca de las perlas Sí, de la sabiduría. Entonces hay que entrar a los textos de Ibn Arabi como un buceador en búsqueda de esas perlas y cada quien irá adquiriendo el conocimiento que está en disposición de adquirir, según sí, sus propios méritos, sí. según su propia predisposición, podrá sacar diferentes niveles de lectura. También me interesó mucho lo que dices de Ibn Arabi como que afirma que su escritura no le pertenece, ¿no? Sino que viene de un proceso de inspiración divina. Incluso tengo entendido que en sus viajes por el mundo musulmán, él tiene encuentros con maestros suprasensibles, creo que una vez en un barco y demás, que son una suerte de ángeles que le revelan este conocimiento. A mí me interesa particularmente porque en el mundo indígena también existe una figura parecida, en el mundo chipivo conibo son los chay conibo, que dan el conocimiento a los médicos tradicionales directamente desde el mundo suprasensible. Y para traer esta relación con el mundo indígena, también Ibn Arabi habla en algún momento que las plantas participan del lenguaje, participan de la conciencia y que tienen incluso espíritus esenciales, avatares que cuidan de ellas, e incluso de las rocas, de los minerales. Entonces, todo esto emparenta, posibilita en todo caso un diálogo, salvando las diferencias o no negando las diferencias, posibilita un diálogo con el mundo indígena que a mí me parece interesante y que a la vez me cuestiona una idea que creo que es preponderante en el mundo académico, que es que las religiones monoteístas estarían indeslizablemente ligadas con el inanimismo, con una crítica a lo que se considera el animismo, y que las religiones monoteístas supuestamente al atribuir que solo el ser humano tiene alma, quita la posibilidad de que el resto del mundo, que exista el alma del mundo, pero cuando vemos pensadores místicos como Ibn Arabi, podemos relativizar esta idea y mi pregunta sería, a partir de Ibn Arabi, ¿tú crees que es cierto esto que el monoteísmo está necesariamente ligado a negar la vida del resto de seres no humanos? En el caso del Islam, no, porque en el mismo Corán te pone, Ibn Arabi
saca todas sus ideas, o sea, él bebe del Corán. Él tiene el Corán asimilado, podríamos decir que él es un Corán viviente, igual que otros sabios de la tradición sufi, ¿no? Entonces, en el Corán y en la tradición sufi, no sé si esto se puede aplicar a la tradición hebrea y cristiana, en el Corán te pone que todos los seres, desde las piedras, los vegetales, los animales, tienen su propio lenguaje porque tienen sus propias comunidades, tienen sus propios guías, sus propios mensajeros, al igual que Muhammad u otros profetas, las letras del lenguaje mismo tiene su propio lenguaje, tiene su propia dimensión vital. Cada palabra es un ser. Entonces, claro, y esto no es una visión específica de Ibn Arabi. O sea, esto en el Corán está ya, y de ahí lo desarrollan, ¿no? Los místicos musulmanes. Entonces, claro, lo que ha pasado, como en todas las tradiciones, pues que ese tipo de conocimiento quizá ha quedado relegado a un segundo plano o ha desaparecido incluso, pero yo creo que en las tradiciones monoteístas, por lo menos en lo que yo conozco del Corán y de Ibn Arabi y de otros sabios sufís, este punto, o sea que todos los seres, todas las cosas están dotadas de vida, esto es muy importante. Y esto viene por lo que se conoce como los nombres divinos, las cualidades, digamos, que impregnan la existencia. Entonces, el primer nombre es el viviente, el segundo nombre es el conocedor, y así hay una serie de nombres, los 7 nombres raíces, que impregnan en mayor o menor medida todo cuanto existe, desde las piedras, los animales, los vegetales, el ser humano. Entonces todo está vivo, incluidas las piedras, todo tiene un lenguaje, porque el hablante es uno de los nombres divinos, todo conoce hasta cierto punto, porque el conocedor es otro de los nombres divinos más importantes. Entonces, sí, o sea, hay una conexión, me parece muy estrecha con este tipo de culturas a las que tú hacías referencia, ¿no? En ese aspecto. Lo que me parece es que en el cristianismo, pues, por lo menos en el cristianismo oficial, eso pues se ha ido perdiendo, y también en el islam oficial, ¿no? Porque claro, dentro del islam también hay muchas corrientes, pero ya te digo, esto es algo que está en el Corán, o sea, esto es algo que no lo puedes soslayar así como así, ¿no? Pero Pienso, vamos, Pienso, sí, por ejemplo, que en el cristianismo hay momentos en los que eso también se manifiesta. Por ejemplo, cuando Jesús está en la barca con sus discípulos en el mar de Galilea y empieza una tormenta y Jesús calma la tormenta, la calma con su palabra. Entonces, por lo menos da cuenta de que la tormenta puede tener cierta sensibilidad al lenguaje humano y responder, ¿no? Entonces, hay cierto nivel de conciencia en la tormenta para poder responder. También en San Francisco de Asís, cuando habla claro, con el por fuego, ejemplo, sí, sí, con el sí, sí, sol, con la tierra, ¿no? Entonces, también claro, hay sí, momentos en los que hay esa apertura. En el cristianismo celta, que fue muy importante en sí, todo el medioevo, también había una relación con los bosques que podría dar cuenta de esta alma del mundo, ¿no? Y también en los sí, autores renacentistas hablaban del alma del mundo. Entonces, es posible que sí, en el cristianismo hubieron momentos y que sí, más bien es las interpretaciones más ortodoxas, lo que sí, Henri Corbán llama las interpretaciones exotéricas, ¿no? sí, 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 Las que niegan esta presencia sí, inmanente de sí, Dios en todo lo vivo. Y si sí, Dios es inmanente, por lo tanto, hay un nivel de panpsiquismo, ¿no? De participación de la conciencia de todos los seres vivos. sí, Y de una vinculación, además, de todo el cosmos. O sea, que el ser humano no es un individuo aislado del cosmos, sino que el pensamiento participa de un vínculo cósmico que es el soplo que Dios insufla en todos los seres vivos. En ese sentido, yo me acuerdo de una publicación tuya que a mí me remeció, la leí, me cayó como un rayo,
que decía, de Ibn Arabi, que decía que la sí, vida, o sea, la totalidad cósmica tenía sí, sentido por sí, nuestra propia existencia, o sea, que nuestra propia existencia es parte del sentido de la creación. Y hacía una contraposición entre que racionalmente sabemos nuestra poquedad, nuestra pobreza frente a las inmensas magnitudes cósmicas y de lo trascendente. Pero por el mucho amor sabemos que participamos activamente del cosmos. Me gustaría, por favor, Fernando, que des algunos pensamientos en torno a esta idea que me parece tan poética, tan hermosa y tan profunda, ¿no? Bueno, en cuanto al ser humano, es cierto que el ser humano forma parte de este mundo animado, de este mundo parlante. De hecho, tanto en el Corán como en Arabí insiste muchas veces en este punto, nuestro cuerpo es independiente, también tiene vida propia. Cada miembro tiene vida propia, entonces en el Corán pone y testificarán contra ellos o a favor de ellos el día del juicio final, a favor de sus teóricos dueños, ¿no? O en contra de sus teóricos dueños, como si cada parte de nuestro organismo tuviese voluntad propia, ¿no? Entonces, hay un aspecto también que no podemos olvidar, que es la preponderancia en esta visión del ser humano. El ser humano, digamos que está hecho a imagen y semejanza de, como dice la Biblia, como dice el Corán también, las tradiciones proféticas, los hadices a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, el ser humano es anterior a todo, a la misma manifestación, según entiende el sufismo, según nos dice Ibn Arabi, a la misma manifestación, digamos, material de lo que somos los seres humanos en la Tierra. O sea, digamos que es el principio, Ibn Arabi dice, el universo o los universos son un gran ser humano. Y nosotros cada especie, cada parte del universo, formamos parte de ese ser humano. Entonces, la idea del ser humano trasciende lo que entendemos nosotros como ser humano, ¿no? Nuestra visión del ser humano, y adquiere, es lo que se llama en la tradición el macrocosmos. El ser humano es un macrocosmos en el sentido de que es todo el universo, y todo el universo está contenido en su interior. Ahora bien, no todos los seres humanos, no todos los hombres y mujeres estamos en ese punto, no hemos llegado a ese punto. Entonces solo llegan a ese punto desde el punto de vista de Naraví y otros sabios sufís, pues aquellos que se desarrollan internamente y alcanzan pues ese nivel de realización espiritual. No es ni mucho menos para el común para el común de los mortales, ¿no? Es para Sí. los amantes perfectos del amor, ¿no? Los Aquellos amantes que, perfectos, como sí. dice Yalal al-Din Rumi, cortan Sí. la garganta y la timidez y se entregan de lleno Sí, a lo divino. sí, sí, pero ahí también me gustaría, ahora que nombras el tema del amor, me gustaría recalcar que que Ibn Arabi nos dice muchas veces que todos en realidad, amemos lo que amemos, estemos en el punto en el que estamos amando, digamos, la realidad absoluta. Estamos amando a Dios, lo que pasa es que no lo sabemos, ¿no? Entonces de ahí viene pues nuestras locuras como individuos y demás, ¿no? Pero en realidad todos estamos en la vía recta, lo sepamos o no, y llegará un momento en que todo esto pues saldrá de alguna manera, se hará consciente, porque también procedemos de ahí, ¿no? Hay un hadith que dice, yo era un tesoro escondido, refiriéndose a la realidad divina, llamé ser conocido. Por eso creé a los seres y me conocieron.
y me conocieron. Quiere decir que nosotros venimos de un punto de total reconocimiento de la realidad divina y volvemos a ese punto como si se tratase de un círculo, ¿no? O de una espiral que vuelve al punto de donde surgió, con independencia de que estemos más o menos, que seamos más o menos ignorantes, etcétera. O sea, la felicidad eh, es para todos, incluso que este es uno de los puntos que más le han achacado los críticos recalcitrantes a Ibn Arabi, incluso las personas o los seres que teóricamente van al infierno, según la escatología tradicional, dice Ibn Arabi que en un momento dado el infierno se transformará en algo totalmente positivo para ellos. Igual que el cielo, y dice, los que están en el cielo no pueden ir al infierno, ni los que están en el infierno pueden ir al cielo porque es una situación que no entenderían y que sería para ellos totalmente negativa. Entonces, incluso lo que es el sufrimiento en el infierno y todo eso llega un momento al final de los tiempos, al final del universo, como se quiera ver, que se transforma en felicidad para los seres que están ahí. Que este es uno de los puntos que más crítica se le ha acarreado por parte de los ortodoxos. Claro, pero Ahí es que nada, esos ortodoxos no han entendido uno de los nombres principales de Dios, que es el misericordioso, el compasivo, ¿no? claro, Que claro, es lo Dios que es él dice esencialmente justamente. compasión, ¿no? Claro, es lo que él dice justamente, todo surge de la misericordia, porque la misericordia el segundo, digamos, dice, llámame Alá o llámame todo misericordioso. De cualquier modo que me llames está bien, ¿no? Esto lo pone en el Corán. Entonces, lo que dice en Arabí es que lo que surge de la misericordia vuelve a la misericordia. Entonces, la misericordia no deja a nadie de lado. Hay un punto, a mi entender, que los grandes místicos suelen coincidir, ¿no? Que suelen coincidir y que va más allá, digamos, de las tradiciones culturales o religiosas particulares, y creo que Ibn Arabi es uno de los que lo expresa muy bien, ¿no? En el sufismo en general hay esa tendencia de que hay que ir incluso más allá del ser musulmán, ¿no? Sin embargo, yo creo que sería un error descontextualizar de esta manera que hace el New Age y pensar a Ibn Arabi simplemente desmarcado, digamos, de sus vínculos con el Islam. Finalmente, Sí. todos somos seres históricos, todos somos seres culturales, todos somos seres que tenemos un lenguaje, que heredamos un lenguaje y un modo de expresar. Entonces, yo creo que ambas tendencias conviven en el místico, ¿no? Por un lado está la cuestión cultural, y por otro lado está la cuestión ya que uno llega a cierta universalidad en el amor, en el que distintas corrientes místicas pueden tocarse, hermanarse, juntarse, dialogar. Sin embargo, no convendría negar el factor cultural, es decir, finalmente Ibn Arabi es impensable fuera del marco maometano, de la misma manera que San Juan de la Cruz es impensable fuera del cristianismo de su época. ¿Tú consideras que hay una ligera superficialidad o incluso un peligro en tratar de desmarcar a Ibn Arabi del Corán? Totalmente, totalmente. Y esto pues se ve muchas veces en algunas personas, en algunos escritos, pero como tú muy bien dices, yo creo que Ibn Arabi es un producto de la cultura islámica, es una mezcla de su propia naturaleza visionaria y mística que ha nacido y ha crecido y se ha desarrollado en el marco cultural o religioso del Islam. Entonces me parece completamente acertado lo que dices, o sea, no se puede desvincular a Ibn Arabi del Islam, y ya te digo, y del Corán, porque en realidad el Islam es el Corán. Lo que ocurre es que nosotros tenemos una visión un tanto superficial de lo que es el Corán, ¿no? El Corán tiene innumerables niveles de interpretación. De hecho, hay un libro perdido de un comentario
al Corán de Ibn Arabi, que aparentemente está perdido, que tenía 40 volúmenes el comentario. Entonces dices, bueno, si tenía 40 volúmenes, ¿no? Pues lo que es el Corán en sí, lo que es el mensaje literal, hay mucho que sacar de ahí, ¿no? O sea, no es solamente lo que vemos, ¿no? Entonces yo creo que muy acertadamente, como dices, Ibn Arabi es indisociable del contexto coránico en el que se desarrolla. Y de hecho, todas sus obras son un comentario, digamos, como se decía, de la filosofía occidental, que era una nota a pie de página de Platón. Toda la obra de Ibn Arabi es una nota a pie de página del Corán, ¿sabes? Pero una nota, ya te digo, bueno, como... Claro, un extenso comentario. Y Sí, ahora, sí, para saltar un poco a otro tema, pero yo creo que está todo relacionado. Hay una vertiente del budismo a la cual yo soy muy afín, que es la del budismo Chan de China, que luego derivaría en el budismo Zen, que principalmente que habla de la iluminación súbita, ¿no? El inmediato Satori, que se debe la posibilidad de hacer un inmediato Satori no progresivo, sino simplemente darse cuenta que la condición búdica es nuestra condición original y que simplemente son nuestras ilusiones las que no nos permiten darnos cuenta de ello. Ahora, a mí me parece interesante que Thomas Merton, el monje trapense, llegó a una idea, evidentemente por sus conversaciones con maestro Zen, llegó a una idea muy similar dentro del cristianismo, que es que todos tenemos la chispa incorruptible de Dios en nuestro interior y hagamos lo que hagamos, no podemos destruirla. Es decir, que incluso si asesinamos, ¿ah? Sigue esa chispa dentro de nosotros. Lo que podemos hacer es tratar de asfixiarla, desconocerla, desconectarnos, desvincularnos de ella, pero esa chispa siempre estará. Entonces, esta idea nos lleva a pensar que el hombre, el ser humano, hombre, mujer, el ser humano, es esencialmente religioso. O sea, que siempre está, o sea, que está animado por el soplo de Dios, incluso cuando lo niega, incluso en el ateísmo. ¿Tú compartes esta noción? completamente, completamente. Además, Ibn Arabi tiene en las Futuhat al-Maquiyya un capítulo dedicado precisamente a esto que comentabas del ateísmo, eh, eh, porque todo está envuelto, lo llamemos Dios o lo llamemos de cualquier otra manera, todo está envuelto, digamos, por el manto de la realidad con mayúsculas o de lo real. Lo real es uno de los nombres, de los 100 nombres de Dios que se barajan en la tradición islámica. Entonces, lo mires por donde lo mires, tomes el punto de vista que tomes, incluido el ateísmo, todo está envuelto en la misma realidad. Y luego, por otro lado, lo de la iluminación súbita del Chan o del Zen, por un lado me parece que ha habido un proceso anterior a ese momento de iluminación, un proceso de búsqueda o de tratar de reconocer la naturaleza más profunda de la realidad, pero por otro lado también me parece que hay gente que de alguna manera tienen no sé si una disposición genética o como Ibn Arabi mismo. Ibn Arabi a los 14 años se iluminó. O sea, él a los 14 años dejó el mundo, por así decirlo, dejó el mundo y se fue unos meses a un retiro y entonces, aunque él mismo dice que no buscaba ese conocimiento, le vino esa iluminación, ¿no? Entonces, y luego no solamente en Arabí, Salah al-Tustari, otro santo, otro sufí muy importante, a los 6 años también tuvo una iluminación de este tipo. O sea que dices, madre mía, ¿no? Esta gente, ¿no? Que te lleva a pensar que no siempre hay un proceso lineal aunque en la búsqueda o en el encuentro de lo que es la iluminación, sino que en personas que aparentemente no tienen, o sea, personas muy jóvenes, personas casi niños,
O sea, que les puede sobrevenir este conocimiento, como es el caso de Ibn Arabi y de Salah Tustari, pues claro, te hacen dudar de todo, ¿no? Dudar en el buen sentido. Quiere decir que cualquier cosa es posible, por lo menos desde nuestro conocimiento. Quizá pues haya más factores que permitan explicar ese tipo de experiencias, porque esta gente tan joven pueden tener ese tipo de experiencia, ¿no? Y eso es un proceso que se ha dado no solo en el Islam, sino también, tú que hablabas ahora del budismo, en el budismo tibetano ha habido maestros muy jóvenes también que han escrito un montón de libros y enseñanzas y que han fallecido. No recuerdo el nombre, estoy pensando en uno en concreto, que a los 15 años falleció, pero que desde los 6 años estaba dando enseñanzas, un maestro de hace algunos siglos, ¿no? Entonces, claro, no, son cosas que escapan a toda explicación, ¿no? Me imagino Ahora, que hay una explicación, ¿no? Pero que todavía no la sabemos. ahora, Fernando, estos temas que nosotros venimos conversando, estos temas que nos interesan, que nos apelan, ¿no? Para ciertas personas dentro, sobre todo dentro de la academia, son una soberana tontería, ¿no? Porque hay una primacía, digamos, una hegemonía de un pensamiento materialista, positivista, utilitarista, que considera que esta conversación son cosas del pasado, supersticiones, delirios, ¿no? Delirios, abiertamente delirios. Y digamos que en la esfera pública occidental o occidentalizada, eh, estos temas o sea, no tienen importancia política, económica, desde las ciencias sociales no se suelen estudiar, son una subrama casi perdida de la filosofía en algunos departamentos, y sin embargo, vemos que a nivel de la sociedad, a pesar de la primacía tecnológica, de las promesas de la tecnociencia, sigue habiendo personas y en grandes números que buscan una espiritualidad, ya sea en las religiones institucionales o fuera de ellas, como simples buscadores. Entonces, a tu entender, ¿cuál es la importancia en este momento en el que la humanidad se enfrenta al peligro de perder su condición humana en base a estas tecnologías que nos venimos implantando a veces alegremente? ¿Cuál es la importancia de visitar maestros o de revisitar maestros como Ibn Arabi? Hombre, me parece fundamental, ¿no? Por lo menos revisitar las enseñanzas de los grandes maestros del pasado. Otra cosa son los supuestos maestros, digamos, actuales, ¿no? Que por ahí, pues también me parece un poco peligroso a veces, porque claro, hay muchos pseudomaestros o llamados maestros espirituales que únicamente buscan su propio beneficio y su propio engrandecimiento personal, engrandecer su ego y demás. Ahora, las enseñanzas de Ibn Arabi y de otros sabios como él, de cualquier tradición, me parecen irrenunciables en cuanto a que amplían el abanico de lo que significa verdaderamente ser humano. Lo que sería el materialismo recalcitrante del que hablas es como una amputación de lo que somos verdaderamente, ¿no? Escoger una parte, el espíritu, y es como si te cortases un brazo, ¿no? Te cortases una pierna y dices, esto es mi verdadero cuerpo, ¿no? Mi cuerpo amputado. Entonces yo creo que es fundamental el llegar a una verdadera síntesis donde podamos combinar tanto la visión materialista que ha tenido históricamente, tiene sus grandes ventajas y ha traído enormes beneficios, como la visión espiritual, ¿no? Que también desligada de otros aspectos de la vida, la visión espiritual por sí misma, o espiritual entre comillas, también puede dar lugar pues eso, a grandes desequilibrios, ¿no? Yo creo que la cuestión es que encontrar un equilibrio entre lo material, que es muy importante, y lo espiritual, que es muy importante,
también, ¿no? Entonces no podemos renunciar, ya te digo, es como renunciar a tu cabeza o renunciar a tus piernas o renunciar a tus brazos y decir, no, esto es la vida completa, ¿no? No podemos renunciar a ningún aspecto de nuestra naturaleza, ¿no? Tanto mental, física, espiritual. Entonces me parece importante. Otra cosa es que haya gente que pretenda, tanto en todas las tradiciones y sobre todo en estos tiempos, aunque esto siempre ha existido, que coge determinadas enseñanzas y pretenda hacer con ellas un negocio, ¿no? O controlar a la gente de mil maneras, etcétera, ¿no? En Arabí, en concreto, cuando tuvo esta experiencia espiritual, él pasó 5 años desde que tuvo su iluminación inicial antes de entrar en el sufismo de una manera formal, por así decirlo, ¿no? Y entonces entró en el sufismo porque tenía que formarse, por así decirlo, como maestro para poder enseñar a otra gente. Pero uno de sus maestros, Al-Yabi, uno de sus maestros más importantes, que fue también el primer maestro que tuvo cuando entró en el camino espiritual del sufismo, le dijo, no te afilies a nadie. O sea, tú estudia con todos, ves a las enseñanzas, acude a las enseñanzas de todos, pero no te hagas seguidor de ninguna persona, ¿no? Entonces, no sé si es para todo el mundo, pero la independencia me parece muy importante también en este camino, en el camino espiritual, ¿no? Independientemente de que le pongamos el adjetivo de sufi, cristiano o budista, ¿no? Bueno, muy hermoso conversar contigo, Fernando. Ha sido realmente, creo que tu aporte es maravilloso, esclarecedor. Ha sido muy sencillo seguirte, entenderte y creo que definitivamente aquellos que se den el tiempo de ver esta entrevista en su totalidad agradecerán la claridad de tu palabra, Fernando. Eh, Nada más para promocionar, ¿cómo se llama el libro que publicaste recientemente? Se llama Tierra de Nadie. Eh, eh, Tierra de Nadie es que tiene un subtítulo un poco largo, pero si me dejas un minuto no, un segundo, lo cojo de la A ver, estantería que no tengo. Sí. Base, método y resultado de los caminos contemplativos. Tierra de Nadie. Lo que pasa es que este libro está editado en una editorial muy pequeñita y no tiene una distribución, no tiene una distribución adecuada. Creo que este año voy a recuperar los derechos, por así decirlo, y tratar de quizá ampliarlo y seguramente editarlo con otra editorial. Y bueno, luego, tus perdona, lectores lo vamos a agradecer, sí. sí, y luego lo que sí que estoy es culminando, aunque es una palabra un poco aventurada de decir todavía, otro libro sobre Inarabi. Otro libro sobre Inarabi donde hay una parte dedicada a los muchos esquemas sobre la realidad, la creación, etcétera, que aparecen en las Futuhat, en las iluminaciones de la Meca, que Inarabi era muy aficionado a este tipo de esquemas y cuadros sobre la creación Ese y es un sobre tema que otros. me interesa mucho, así que voy a esperar que salga ese libro para leerlo. Sí, sí. Bueno, Fernando, muchísimas gracias y que la Pero paz de Dios, ya hemos acabado. No sí, sé. ya, se ha ido rapidísimo, Ha porque salido rapidísimo, es sí, verdad. pero que la paz de Dios esté contigo, Fernando. Y Muchísimas gracias. contigo también. Y bueno, y cuando quieras podemos recuperar el diálogo.